¿Cómo están? Bienvenidos a Epicentro. Los saluda Daniel Llovera. El ex presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, ha advertido que el gobierno del presidente Pedro Castillo no ha presentado un documento importante que se llama Política General de Gobierno. Para entender cuáles son las implicancias de esta carencia, es que hemos invitado para que esté con nosotros justamente a quien ha hecho la advertencia, al ex premier Juan Jiménez Mayor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar en Epicentro TV. Buenas tardes, Daniel. Un placer. Efectivamente, el día de hoy, a través del Twitter, he hecho un pronunciamiento porque el día de ayer se cumplieron 40 días del gobierno y hay un decreto supremo, el 029 del 2018, emitido precisamente por la PCM, que establece que dentro de los 40 días de iniciado un gobierno, este tiene que publicar la política general de gobierno. Hay que recordar que el 26 de agosto, hace escasos días, el presidente del Consejo de Ministros y el gabinete asistieron al Congreso en mandato al artículo 130 de la Constitución para exponer la política general de gobierno, que es precisamente el instrumento de gestión que estoy reclamando, que no se ha publicado en el peruano el día de ayer y tampoco el día de hoy, y es el instrumento a través del cual, digamos, el gobierno explicita la política general que va a cumplir en los próximos meses y años. Esa es la siguiente pregunta que cae por su propio peso, doctor Jiménez, porque saliendo de, digamos, de la legalidad y del tecnicismo del propio nombre, ¿no? De la propia nomenclatura. ¿Por qué es importante? ¿Qué es la política general del gobierno? ¿Y por qué es importante? Porque es imprescindible, además, que sea presentado dentro de los 40 días después de la asunción de mando. Sí, mira, porque lo que ocurre es que hemos pasado un proceso electoral muy cruento, digamos, en donde los partidos han tenido unas propuestas que ofrecer al electorado. Estas propuestas se han concretado, digamos, en el mensaje del 28 de julio del presidente Castillo y se han explicitado aún más en la exposición de precisamente de la política general que hizo el 26 de agosto. Entonces, estos instrumentos sirven porque son los que dan dirección al Estado, son los que plantean que esto es lo que vamos a hacer. Y es muy Los importante, anuncios además, en el papel, así sobre es, todo porque los anuncios ante el Congreso de los ministros en el papel. así es, lo que hemos visto el 26 de agosto es una presentación de una exposición general que ha tenido un discurso, pero este discurso se tiene que concretar, según el decreto supremo que comento, el 059 del 2018, 029 del 2018, se tiene que concretar en un instrumento normativo, un instrumento de gestión que es el que va para adelante a establecer cómo se va a desenvolver el gobierno. Y es importante además darle un contenido a la confianza que ha dado el Congreso a esta política general, porque no se trata solamente de una votación lo que hizo el Congreso. Cuando el Congreso le otorgó la confianza al gabinete, lo hizo en función de la política general del gobierno. Y esta política es una suerte de pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder emprender la acción del gobierno. De tal manera que estamos bajo los parámetros de la política general del gobierno que tiene que ser aprobada ahora bajo una norma y yo espero que esta norma, que desafortunadamente no se ha aprobado todavía, y espero que el gobierno con esto tome nota y la haga, y la realice, y contenga no solamente lineamientos generales como lo que hemos escuchado el 26 de agosto, sino que ahora sí tengamos metas, objetivos, resultados, indicadores que nos permitan saber cómo se va a desenvolver el gobierno, la gestión de este gobierno en los próximos años. Es decir, este documento no solamente contiene o mejor dicho, no solamente repite los anuncios que ya fueron dados en el gobierno, sino que ahora sí hay objetivos, hay metas y hay indicadores. Así es, eso es lo que deberíamos esperar de un documento de gestión, de un documento de planificación de política, ¿no es cierto? Que es lo que es una política. Entonces, la política además, en general, siempre tiene que partir de diagnósticos, de números, de cuáles son las líneas de base sobre las cuales vamos a actuar. Algunas cosas dijo el primer ministro en el 26 de agosto, ¿no es cierto? Que iba a crecer por algunos programas sociales, temas de inversión, ¿no?
pero en general habría que ver en todos los demás espacios que tiene que desarrollar la política en el gobierno, qué es lo que se va a hacer. Y esto es importante además porque tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. La siguiente fase, el siguiente hito después de aprobarse la política general es que los ministerios, todos los ministerios, desplieguen estas políticas dentro de sus carteras. Y esto también es un tema que se tiene que hacer en los 80 días que vienen después de esta fecha. Entonces, Ahora, mi pregunta iba justamente al discurso del 27 de agosto, pero también tuvimos uno el 28 de julio a cargo del presidente de la República. Entonces, se supone que el documento de la política general debe contener lo que se le ha dicho al Congreso, lo que se le ha ofrecido a la ciudadanía a través del Congreso. Eh, lo que se vaya a plasmar en ese documento, política general de gobierno, ¿puede salir de los márgenes de lo ya señalado en el Congreso? yo creo que no, porque lo que se ha formalizado con la confianza que ha otorgado el Congreso al gobierno es una suerte de pacto político. Es un pacto político que le da dirección al Estado, de tal manera que los ofrecimientos o lo que no se haya estipulado por parte del gabinete en el discurso de investidura como parte de la política general de gobierno, pues difícilmente se podrá concretar. Y yo lo que estoy diciendo además es que la definición de la política general de gobierno que se haga a través de esta norma va a ser, digamos, la base de control político que pueda realizar el Congreso al gobierno respecto a cuáles son las líneas de trabajo que tiene o que se ha comprometido el gobierno a realizar. De una manera que los ciudadanos y el Congreso también, por supuesto, le podemos pedir cuentas al gobierno sobre qué es lo que está dejando de hacer y, por supuesto, quizás en digamos, al definirse estas líneas de trabajo dentro del gobierno, probablemente aquellas que no se hayan mencionado en el discurso del presidente del Consejo de Ministros el 26 de agosto, pues no deberían hacerse, no deberían realizarse, porque eso sería incumplir la política general de gobierno. Y me refiero, por Y ejemplo, eso, y eso, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente, doctor. así es, así es. Es un tema que no estuvo dentro de la exposición de la política general de gobierno, de tal manera que probablemente ese tema, por ejemplo, no podría figurar. ¿Qué pasa si está presente en el documento Política General de Gobierno? Bueno, es un tema bastante problemático, diría yo, para el gobierno, porque tendría que explicar por qué razones no lo presentó, no lo planteó en el momento que la Constitución establece que debería hacerlo, que es el momento en el cual él expone la política ante el Congreso. Entonces, aquí habría un elemento a cuestionarse y el Congreso podría habilitar sus instrumentos de control político a efectos de poder exigir explicaciones al gobierno de por qué está incorporando un elemento que no estaba en la exposición que hizo ante el Parlamento en su momento. Pero podrían responder, ¿no? Los voceros del gobierno, el propio Premier, ok, no lo planteé yo ante el Congreso, pero sí lo hizo el presidente de la República en su mensaje a la Nación el 28 de julio. ¿Es válido? Mire, lo que dice la Constitución es que en el artículo 130 es que el presidente del Consejo de Ministros acude dentro de los 30 días al Parlamento para presentar y exponer al Congreso la política general de gobierno. Eso es lo que establece la Constitución. Si ellos no han cumplido la Constitución porque no mencionaron ese extremo en su exposición, pues tendrá que explicarlo al Congreso, ¿no es cierto? Y tendrá que explicarlo también a la ciudadanía, porque no pueden haber sorpresas de un momento a otro que salgan de estos parámetros. Ya recordemos, por ejemplo, lo que hizo Alan García en los años 80, cuando se apareció un 28 de julio, ¿no es cierto?, a anunciar la estatización de la banca. Aquí tenemos que tener claro que cuando un órgano del Estado, que es el Poder Ejecutivo, se presenta ante el Congreso, que es el órgano de expresión de soberanía de la nación, a exponer su posición o su política, pues tenemos que ser serios y confiar en que esa va a ser la política. No vamos a confiar en que tenemos otras políticas que vamos sacando conforme nos gusta o no nos gusta ahora lo que queremos hacer. Aquí ya no aplica eso de que, bueno, lo que prometí en campaña puede ser que no lo cumpla. Aquí ya estamos hablando de obligaciones de ley, ¿verdad? Eso, así es, estamos hablando de una norma que genera una obligación, si no les gusta cambien la norma, pero la norma al día de hoy obliga al gobierno a aprobar dentro de los 40 días la política general de gobierno para explicitarla, que es la misma política
que presentó ante el Congreso el 26 de agosto pasado. Ahora, usted decía hace un momento que el Congreso podría ejercer sus funciones, sus acciones de control en caso la política general de gobierno salga del margen de lo ya anunciado por el Premier y los ministros en su presentación ante el Parlamento. Eh, claro, porque es un pacto. Mi pregunta va, si se sale de los márgenes de la presentación ante el Congreso, ¿se rompe ese pacto? ¿Ese es el concepto? El concepto es que el gobierno pierde seriedad al ofrecer una cosa ante el Congreso y hacer otra. Y creo que eso no es, en una democracia, además en días, ni siquiera estamos hablando de meses, sino en días, decir una cosa y hacer otra es realmente falta de seriedad. Y yo espero que el gobierno asuma con seriedad su trabajo. Aquí hay un problema, yo creo, además de gestión. O sea, lo que se ha señalado hoy día es que han dejado de aprobar esta política. Y 40 días es un plazo más que suficiente, teniendo en cuenta de que tienen un plan de gobierno, de que han presentado la política ante el Congreso el 26 de agosto, ya estamos el día de hoy en 7 de septiembre, ¿no es cierto? Y ya pasaron 40 días y no tenemos la política. Entonces, creo que aquí hay que exigirle al gobierno que actúe de manera seria, que haga gestión, que trabaje con sus funcionarios. Yo puedo aventurarme a decir que no tenemos esta política dentro de los 40 días porque el presidente del Consejo de Ministros está ocupado en muchísimas cosas, ¿no es cierto? Está ocupado en muchas reuniones, pero puedo asegurar que no se ha reunido, por ejemplo, con su equipo de CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico del Estado, que es Bueno, el que justamente debería informar. el Premier le responde, ¿no? Le responde a usted por Twitter y dice, estimado ex Premier, la PCM viene afinando con todos los ministerios y bajo la asistencia técnica de CEPLAN. Él está diciendo que sí se ha reunido con el CEPLAN, este documento normativo que contiene la política general del gobierno, en Qué cuyas bueno, líneas generales fueron presentadas durante el discurso. Y da a entender que aún está a tiempo. sí, es posible que puedan argumentar eso. El problema es que tenemos un gobierno que acaba de ser instalado, que tiene todos los instrumentos de gestión con los cuales ha trabajado, que se ha presentado ante el Parlamento hace 2 semanas. Entonces, y que por supuesto estamos en una situación de pandemia, en una situación crítica, en donde las políticas deberían fluir rápidamente para buscar soluciones. Entonces, creo que estamos jugando contra el reloj y no deberíamos trabajar la típica del peruano, esperar el último día, ¿no es cierto? Pero eso es una interpretación. Ellos están interpretando que estos 40 días son 40 días hábiles. Yo estoy interpretando que son 40 días calendario y creo que es lo natural en esta coyuntura, además, de exigirle al gobierno prontitud, eficacia, gestión. Creo que esto es un planteamiento, digamos, que tendrían muchos peruanos el día de hoy que reclamarle al gobierno. Eh, Hay que recordar, y también lo decimos en el pronunciamiento, que los ciudadanos tenemos derecho a una buena administración, a que el Estado se conduzca adecuadamente, y esto implica, por supuesto, no solamente el factor de integridad, de eficacia, sino también la importancia de que se actúe oportunamente. Y creo que aquí el gobierno tiene que meterle más gasolina a más velocidad, digamos, a sus acciones. Ya hemos visto que se demoran 2, 3 días en nombrar un ministro, en fin. Creo que no son buenas señales para generar una mayor confianza de la ciudadanía y por supuesto, mejor comunicación. Finalmente, ya ha recibido muchas críticas, digamos, el presidente de la República se ha manifestado ayer, ha dado una conferencia de prensa después de varios días sin emitir mensaje alguno y sin mayor pronunciamiento además. Pero lo que usted señala es bastante serio porque dice que la falta de presentación del documento que contiene el plan general de gobierno o la política general de gobierno denota falta de manejo, falta de gestión, que es precisamente lo que se le critica y lo que se le atribuye al equipo del presidente Pedro Castillo. ¿Qué más denota la falta de presentación de este documento? Bueno, la falta de norte, ¿no? Porque finalmente no podemos interpretar que la presentación que hace el primer ministro ante el Congreso para exponer la política general sea simplemente un acto formal. Eso
es un acto no solamente de naturaleza, digamos, política, sino constitucional, y tiene un contenido constitucional. Y para mí, además, tiene un contenido de un pacto político entre el Congreso y el Ejecutivo para establecer cuáles van a ser las rutas de acción a seguir. La confianza que le da el Congreso al Ejecutivo implica que están de acuerdo con lo que va a hacer. Y esa es la naturaleza de la investidura, digamos, el punto de confianza que hace el Congreso. No solamente es un acto político, no solamente es un acto de confianza ciega, sino que aquí hay una serie de planteamientos que se han formulado que tienen que cumplirse. Bueno, Entonces, además por supervivencia política, ¿no? Y para evitar mayor confrontación con el Congreso, ¿no? Para darle motivos al Congreso. correcto, y además para un proceso de, yo diría, de maduración política, ¿no? No podemos ser un gobierno que simplemente lanza un plan o lanza una política y hace otra cosa. Entonces creo que tenemos que ser serios en el sentido de que lo que se ofrece ante el Congreso, lo que se ofrece ante la ciudadanía, eso es lo que tenemos que hacer. Fíjese, por ejemplo, Daniel, en Chile, el presidente o la presidenta que gana una elección tiene un plan de gobierno, como nuestros políticos, también tienen un plan de gobierno. Ese plan de gobierno, cuando la persona, el presidente o la presidenta llega al poder, se convierte en un decreto. Y ese plan es el que se cumple. Aquí estamos intentando con este planteamiento de política general, con este decreto del año 2018, precisamente establecer que los ofrecimientos que se hacen ante el Congreso ahora, porque se concretan en la política general, son los que tenemos que cumplir. Esta es la hoja de ruta, aunque el nombre no les pueda gustar seguramente al gobierno, pero esta es la hoja de ruta que sí deberían cumplir en el país. Eh, Señor ex premier Juan Jiménez Mayor, muchas gracias por estar en Epicentro y explicarnos las implicancias, la gravedad de esta omisión. Ojalá que se solucione en los siguientes días. Ya lo ha anunciado así el premier Bellido, pero ojalá se cumpla con la fecha que él ha planteado en la respuesta en su cuenta de Twitter. Muchísimas gracias. Encantado. Muchas gracias, David.